Un cordial saludo para todas las personas que en este momento se unen a esta lección divina, deseándoles a todos una feliz Navidad, que el niño Jesús que nace en nuestros corazones traiga abundantes bendiciones para cada uno de nosotros, para nuestras familias, para las personas que queremos y aquellas que deberíamos querer más. Por ello queremos invitarlos para que con gran alegría, con gran gozo nos encontremos con el Señor en este momento, en su palabra. Pidámosle a Él que nace en nuestros corazones, que nos siga acompañando, que nos abra la mente y el corazón para que juntos, discerniendo esta palabra que el Señor nos da, nos pueda seguir acompañando a lo largo de nuestra vida. Nos reunimos entonces en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Invoquemos al Espíritu Santo para que este Señor de vida y amor pueda abrirnos la mente, el corazón, para que este misterio tan hermoso de la Navidad pueda entrar en nuestras vidas, para que nosotros seamos también portadores de la presencia y de la paz que viene del Señor que ha nacido en el pesebre. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, que renueva la faz de la tierra. Amén. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El texto que vamos a tomar para esta Nochebuena es el Evangelio según San Lucas en el capítulo 2, versículos del 1 al 14. Evangelio según San Lucas 2, 1, 14. Damos inicio a esta lección divina con el primer paso, que es la lectura. Por aquellos días salió un decreto del emperador Augusto por el que se debía proceder a un censo en todo el imperio. Este fue el primer censo siendo Quirino gobernador de Siria. Todos pues empezaron a moverse para ser registrados cada uno en su ciudad natal. José también, que estaba en Galilea, en la ciudad de Nazaret, subió a Judea, a la ciudad de David, llamada Belén, porque era descendiente de David. Allí se inscribió con María su esposa, que estaba embarazada, y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, pues no había lugar para ellos en la sala principal de la casa. En la región había pastores que vivían en el campo y que por la noche se turnaban para cuidar sus rebaños. Se les apareció un ángel del Señor y la gloria del Señor les rodeó de claridad, y quedaron muy asustados. Pero el ángel les dijo: no tengan miedo, pues yo vengo a comunicarles una buena noticia, que será motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy, en la ciudad de David, ha nacido para ustedes un Salvador, que es el Mesías y el Señor. Miren cómo lo reconocerán. Hallarán a un niño recién nacido envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De pronto una multitud de seres celestiales aparecieron junto al ángel y alababan a Dios con estas palabras: Gloria a Dios en lo más alto del cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Esta es la hora de su gracia. Continuamos entonces esta lección divina con el segundo paso, que es la meditación. Para ello vamos a hacer el mismo ejercicio de siempre. Primero vamos a explicar brevemente el contexto del Evangelio, para luego ir meditando parte por parte el Evangelio que se nos propone en la liturgia. En este Evangelio de Lucas, nosotros también tenemos que recordar que, al igual que Mateo, lo último que se escribe de Jesús es el nacimiento, es la manera como se entiende su origen y su familia. En ese sentido, Lucas, a diferencia de Mateo, propone una síntesis teológica en estos dos primeros capítulos. En el primer capítulo hace un puente entre Juan Bautista y Jesús a través de los personajes de Zacarías, Isabel y María. Lucas nos quiere proponer cómo Jesús ha sido originado, y es a partir del misterio de la encarnación del Hijo de Dios, y por ello le asigna los títulos más importantes y más destacados que iremos meditando a lo largo del Evangelio de Lucas, que es Cristo, Mesías y Salvador, es decir, el ungido, el Salvador del pueblo de Israel, y aquel que obviamente nos va a rescatar del pecado. En ese sentido,
Lucas está en una tensión política cuando escribe su evangelio porque pues estaba el Imperio Romano, estaba también pues los grandes imperios que rodeaban, por decirlo así, la nación de Israel. Entonces se tenía que entender muy bien cuál es la esencia de este Mesías, de este Jesús. La paz es de los romanos. Es una paz impuesta. Es una paz donde la voz contraria no tiene valor, no tiene poder y por eso es opacada. En ese sentido, la paz de Augusto es una paz que se conquista a través de las armas, de los acuerdos, de la milicia, de la política. En cambio, para los griegos, el concepto de la paz es eirene, que significa la ausencia de todo problema, la ausencia de todo conflicto. Entonces ya vamos mirando y discriminando cada significado de la paz. Sin embargo, para el judío, para la persona que ha leído y ha meditado las Sagradas Escrituras, se encuentra con que la paz de Dios es diferente, es el shalom, es la presencia de Dios que colma la dignidad humana. En ese sentido, Dios no viene a irrumpir ni viene a callar a nadie. Dios no viene justamente a liberar de problemas. Dios viene a acompañarte, a estar contigo, a permanecer en ti para que tú seas bendición, para que tú seas el shalom. Por eso este saludo que era típico o que es típico en la cultura judía es también algo muy bello y muy especial. Shalom sea contigo, la paz, que el Señor esté siempre contigo, porque estando Dios, nada falta. En ese sentido, ya teniendo en cuenta este contexto que Lucas nos presenta, vamos a ir mirando en qué consiste esta escena del nacimiento de Jesús. Lo primero que se nos dice son los poderes que se presentan. Está el poder de Augusto, está el poder del Imperio Romano y está el poder de Siria, de Quirino o de Cirino, dependiendo de la traducción que tengamos. En ese sentido se hace un censo. Lucas nos cuenta, nos relata que se hace un conto de la gente para mirar en dónde nacieron y cuántas personas hay. Sin embargo, en este registro no hay como tal una datación histórica de que efectivamente se haya hecho para esa época. Sin embargo, era normal para tener en cuenta la cuestión de impuestos y la cuestión de los hombres dispuestos para la guerra. Sin embargo, aquí hay algo muy interesante. Esta es la excusa con la que Dios se vale para enviar a la familia de José y de María a Belén. ¿Por qué? Porque es allí donde se tiene que cumplir la promesa dada por el profeta. De Belén saldrá el nuevo rey, el nuevo caudillo, el pastor que va a guiar al pueblo. En ese sentido se hace una justificación. José tiene que irse a la casa de David porque es descendiente del rey David. Y en ese sentido nosotros sabemos que Dios está cumpliendo su promesa dada a David. De uno de tu linaje escogeré a alguien que lidere a mi pueblo. En ese sentido se hace un camino de Nazaret a Belén y es el camino que Lucas también nos propone en nuestra vida espiritual. Salir de la comodidad, salir del trabajo a la casa del pan, a la casa del alimento. Eso significa Betlehem, Belén, la casa del pan. Ahora viene el momento del alumbramiento. En este camino, en este recorrido que hacen José y María, les llega el momento de dar a luz, llega el momento del parto. Aquí se recuerda justamente el nacimiento del rey Salomón. Si nosotros miramos el texto de sabiduría en el capítulo 7, versículo 4, él va a decir, yo nací de una mujer y me envolvieron en pañales. Entonces, aunque nuestra tradición, nuestra costumbre cultural, pues asemeja los pañales a la humildad, hay que tener en cuenta que el pañal como tal era una prenda que utilizaban netamente los reyes, pero que se usa básicamente por cuestiones de necesidades fisiológicas. En ese sentido que se nos quiere recalcar que Jesús viene a compartir esa condición de rey, pero experimentando en todo su vigor su humanidad. Él no está lejos de nuestras necesidades. Él no está lejos de sentir frío, hambre, vacíos, de tener sus necesidades, obviamente, como ya lo hemos dicho. En ese sentido, Lucas nos presenta a Dios que se hace ternura, a un Dios que se abaja hasta lo más completo, hasta hacerse un bebé, abrirnos sus brazos para que nosotros lo acojamos con amor. Y en ese sentido, cuando se dice que llega al pesebre,
es porque se presenta el lugar del alimento para colocar allí a Jesús. ¿Y por qué se coloca allí a Jesús? Porque Él es el verdadero alimento. Así como Dios alimentó a su pueblo antes en el Antiguo Testamento, ahora es Jesús el que se hace alimento. Él no va a dar alimento, Él se hace alimento para que tú lo consumas. En ese sentido, ¿cuál es la propuesta de Lucas? Que tú entiendas que Jesús viene a entrar para que tú lo degustes y degustándolo sepas tú que debe encarnarse en ti. En ese sentido, es muy interesante cómo Lucas nos propone lo que pasó en ese momento. Ellos no encontraron una casa, no encontraron lugar, no encontraron posada, no había lugar en ningún comedor. Y esto es muy simbólico y muy llamativo y no se puede pensar solamente en que como era la época del censo, pues todas las casas estaban llenas. No. Lo que pasa es que aquí hay dos intenciones importantes. La primera, mostrar que Jesús desde un comienzo no ha sido acogido. Y esto también nos puede confrontar a nosotros de mirar si Dios realmente ocupa un lugar en mi vida o no. Si Dios realmente está presente en mi vida, si yo le hago un espacio a Él. Pero tiene un segundo sentido que es el más interesante. Él no viene a buscar lugar porque no hay un lugar digno y preparado para él. Él es el que va a preparar el lugar. ¿Y cuándo lo va a preparar? Cuando llegue su Pascua. Cuando él le diga a sus discípulos en el capítulo 22 del Evangelio de Lucas, quiero celebrar mi Pascua con ustedes y voy a prepararles un lugar. Voy a prepararles un comedor donde voy a entregarles mi cuerpo y mi sangre. Por eso el Evangelio de Lucas es tan lindo y tan especial porque aunque no encuentra lugar allí, Él lo va a encontrar antes de su muerte. Por eso el mismo Jesús que nace en el pesebre es el mismo que abre sus brazos en la cruz por tu salvación. En ese sentido, cuando nace Jesús, aparecen como protagonistas los pastores. Tengamos en cuenta que en esa época no tenía ese simbolismo tan especial o tan significativo que lo tiene para nuestra época, que es el que cuida las ovejas, que es una persona que está, pues digamos, en la parte artística, pues bien decorada, bien presentada. No, los pastores en esa época eran los que desempeñaban el oficio impuro. ¿Por qué? Porque estaban completamente sucios. Ellos tenían que montar a las ovejas en sus hombros, tenían que cargarlas por las montañas y nosotros sabemos que por las montañas o por los valles hay barro, hay polvo, hay pasto y por lo tanto eran personas sucias, eran personas que no olían bien, eran personas que lamentablemente por su condición higiénica eran rechazadas. Sin embargo, también en el contexto teológico del Antiguo Testamento, que es el que Lucas quiere retomar, los pastores que Dios había encargado, es decir, los reyes y los sacerdotes, ellos se corrompieron. Ellos perjudicaron su labor y su misión. Por eso Dios va a prometer en sus profetas, en Jeremías y en Ezequiel, que Él va a venir como un nuevo pastor. Él va a venir a guiar a los nuevos pastores, va a ir para conducir a las ovejas a su rebaño. En ese sentido, los pastores tienen una intención especial en Lucas y es demostrarnos que Dios quiere ir hasta la persona que se considera perdida, que Dios quiere rescatar al que estaba impuro. Y hay algo muy interesante, que los pastores son los únicos que vigilan, son los únicos que están activos en la noche. Esto nos evoca al profeta Jeremías. Dios atraerá nuevamente a las personas que son capaces de vigilar, que están despiertos y están atentos a las señales de Dios. Y por eso aparece un ángel, un mensajero. Y recordemos que cuando hablamos del ángel, del mensajero del Señor, estamos hablando de la misma presencia de Dios. Cada vez que nosotros veamos un ángel en nuestra vida, una persona que nos comunica la presencia de Dios, es porque allí está Dios presente. Entonces, estos ángeles se aparecen a los pastores se llenan de miedo porque aparece la gloria del Señor. Ellos se llenan de temor. Y esto también es algo muy interesante. Nosotros cuando tenemos un encuentro con el Señor, esto cambia nuestra vida. Si a mí el Señor no rompe un esquema o no rompe un prejuicio que había en mí, simplemente yo no me encontré con el Señor. Si yo sigo haciendo lo mismo, si yo sigo diciendo lo mismo, sigo comunicando lo mismo y sigo sin cambiar mis actitudes, sigo sin cambiar,
eso significa que tú no encontraste al Señor. Cuando tú te encuentras con el Señor, te sientes frágil, sientes que te falta mucho más. Y por eso lo que dicen los ángeles es también una voz para nosotros. No tengan miedo. Dios nunca quiere el miedo de la persona. Dios nunca quiere que la persona se sienta menos. Al contrario, Dios quiere mucho más. Por eso aquí se presenta un evangelio, una buena noticia. Recordemos que esta palabra evangelio era comúnmente usada en esa época para comunicar los edictos o los decretos del rey, que era para todo el pueblo y que debía cumplirse. En este caso ha nacido un nuevo rey y un gobernante que supera al César, al emperador, a todo gobernante. Es para todo el pueblo, para ricos y pobres, para sabios e ignorantes, para todos, hombres y mujeres. Esta noticia es para toda la humanidad. Y aquí viene un tema central de la teología de Lucas. Hoy ha nacido el Salvador, es hoy, es en este momento, no era ayer, no es en el futuro, es hoy, es esta la oportunidad que tú tienes para encontrarte con Dios. Y así vas a reconocer que Jesús es tu Mesías, es tu Salvador. ¿Y por qué? Porque Él a ti te quiere, primero, cerca de ti. ¿Cuál es el primer signo de la salvación? Que Dios está presente en tu vida. Segundo, que tú te conviertes en una persona digna. Tú tienes una calidad de vida más digna. Y en eso está la salvación. Por eso la salvación no se reduce a un ámbito sentimentalista o un ámbito espiritualista donde yo creo que estoy bien y ya. No, eso se refleja en tu calidad de vida. Eso se refleja en la forma en que tú tratas a los demás. Eso se refleja en la forma como tú ejecutas tu profesión. Eso se mira y se mide en la medida que tú tienes tus relaciones interfamiliares, tus relaciones interpersonales. Pero el rasgo característico de la salvación es que tú ya no pecas más. Y no es como una magia, no es como un encanto, como que Dios provocó una chispa y ya se desapareció el pecado. No, es porque tú estás motivado por el amor. Tú te has dado cuenta de todo lo que Dios ha hecho por ti, por eso Él te salvará de tus pecados. Y en ese sentido vamos a mirar cuál es la señal que dan los ángeles. Ellos dicen, vayan y encontrarán esta señal. Hallarán al bebé envuelto en telas. Hallar al bebé. Si tú quieres descubrir a Dios, mira y contempla el niño que ha nacido. Dios está presente en la fragilidad humana, en el dolor, en la necesidad, en la fragilidad. Dios está allí llamándote, pidiéndote que lo acompañes, que lo acojas. Pero también hay algo muy interesante que era lo que hemos dicho antes, que Jesús, al estar envuelto en telas, esa era la forma en que se preparaba el pan. Quienes de pronto tenemos concepciones o tradiciones del campo, de lo que era la tradición campesina, el pan no se envolvía en bolsas, no se cubría en bolsas, sino que se preparaba en telas, en unas telas blancas que eran de textura gruesita. Esa es la forma en la que está preparado Jesús. Jesús se prepara como alimento para que tú lo contemples allí en ese comedero, en ese pesebre. Y es allí cuando se descubre toda la tradición de Lucas. Ese pan vivo que ha bajado del cielo es el mismo que va a parecerse a los discípulos de Maús. Es el mismo que se va a dar cuando se entregue en la cruz. Es el mismo que se da en la última cena. Y allí encontramos el punto radical del nacimiento de Jesús. Se presenta la multitud del ejército celestial porque cada vez que tú consumes a Jesús, que tú lo contemplas y que tú lo encarnas, allí se hace presente el cielo y la tierra. Es decir, que cada vez que tú haces de tu vida un pesebre, te estás convirtiendo en un altar y en un sagrario. Y si eres altar y si eres sagrario, tú ya no puedes seguir igual. Por eso el pesebre tiene esa forma de envolvernos a nosotros en el misterio del amor de Dios y que ese misterio ya no me deja ser igual, ya no me deja hablar igual, ya no me deja sentir igual. Ahora pienso, hablo, siento y actúo como Dios lo quiere. Y es allí cuando se presenta justamente la alabanza. Cada vez que tú te conviertes en un altar, en un sagrario, donde los demás contemplan a Dios y donde los demás reciben a Dios,
Allí se manifiesta la gloria, el esplendor de tu vida. Allí se manifiesta la presencia de Dios. Por eso los ángeles cantan, gloria a Dios en el cielo y paz a los hombres que tienen un buen pensar. Paz a los hombres que saben la voluntad de Dios. Por eso aquí se presenta este regalo tan especial. Es la humanidad plena que recibe la gracia de Dios. Por ello, tengamos en cuenta estos elementos de nuestra meditación. Miremos cómo Dios se vale de los poderes para entrar en nuestra vida. Dejemos que Dios tenga un lugar en nuestra casa, pero también dejémonos invitar por ese comedor que ha preparado Jesús para nosotros. También recordemos nuestra fragilidad en el símbolo de los pastores. Miremos qué de nosotros necesita ser salvado, ser rescatado, ser limpiado. Y en ese sentido vivamos con gozo, contemplemos la señal, contemplemos a ese bebé envuelto en pañales y finalmente con nuestra vida demos gloria y alabanza a Dios. Pasamos ahora a la oración, este tercer paso de la lección divina, donde en estas palabras podemos unir también las que emergen de nuestro corazón. Señor, gracias por haber venido a nuestra tierra, por dejar tu reino, tu trono, tu paraíso por amor a cada uno de nosotros, que sin merecerlo, tú lo haces con total gratuidad. Gracias por abrir tus tiernos brazos, darnos tu dulce sonrisa y abrir tus cálidos ojos hacia nosotros. Permítenos agradarte con nuestros pensamientos, comunicar tu palabra con nuestra voz, manifestar tu presencia con nuestro actuar. Alimenta y sacia nuestra hambre y sed de plenitud, y cuenta con nosotros para servirte y alabarte. Amén. Vamos ahora a la contemplación, a este encuentro que nosotros vivimos con Dios a nivel personal. Haz este camino con José y con María. Visita esos lugares en donde rechazan a Jesús, pero también déjate descubrir por ese misterio de la comunión con el Señor. Pero también es el momento de que escuches el canto y el anuncio de los ángeles, que está también destinado para ti. En tu comunidad, como los pastores, invita a que los demás contemplen a Jesús y no olvides nunca la señal, el niño en el pesebre. Pausemos y contemplemos. Ahora hacia una síntesis de la lección divina. Ante Dios, agradezco su misericordia para morar con nosotros. Contigo mismo, reconoce tu hambre y por qué acudes a Cristo. Y con tus hermanos, contempla al niño recién nacido en los pobres, en los más olvidados. Hemos llegado al quinto paso de esta lección divina, que es la acción. Es tu turno, es tu momento para poner por obra lo que el Señor te ha dicho. Por eso responde estas preguntas y cuando las respondas, piensa qué vas a hacer de ahora en adelante. Primero, ¿a qué me invita la palabra? Segundo, ¿qué haré esta semana para cultivar lo que Dios ha hecho en mí? Y tercera, ¿cómo estaré dispuesto para el nacimiento del Hijo de Dios? Pausemos, oremos y pongamos por obra esta palabra. Ahora para ya presentar una lección divina más sintética, también para poderla realizar a nivel personal, pero también en el ámbito familiar o en el ámbito de nuestra comunidad formativa, nuestra comunidad parroquial. Hagamos estos cuatro pasos sumado a la acción, para que sea el Espíritu también el que hable a través de lo que tú dices en este encuentro con la palabra. En la lectura, ¿qué dice el texto? ¿Qué pasa con José y María? ¿En dónde nació Jesús? ¿Qué pasa entre los ángeles y los pastores? En la meditación, ¿por qué se habla de Augusto y Quirino? ¿Para qué se menciona Belén? ¿Por qué no había lugar en la posada? ¿Qué significa la señal dada? En la oración, ¿qué le quiero decir a Dios desde lo leído? ¿Qué le ofrezco a partir de lo vivido? ¿Qué quiero pedirle a Dios? Y finalmente la contemplación, ¿cómo vivo este texto? ¿Qué significaría para mí el pesebre, el gozo y el niño? Pausemos y hagamos esta lección divina de manera personal o comunitaria. No podemos dejar de lado la presencia de María en este encuentro con la palabra. Pidámosle a ella que nos acompañe, que así como ella en esta noche santa vio nacer a su hijo y lo tuvo entre sus brazos con San José, pidámosle a ella que nos permita también contemplarlo
vivirlo, interiorizarlo, pero también encarnarlo con nuestro ser. Salve Reina de los cielos y Señora de los ángeles. Salve raíz, salve puerta que dio paso a nuestra luz. Alégrate Virgen gloriosa entre todas las más bella. Salve agraciada doncella, ruega a Cristo por nosotros. Amén. No dejemos de lado la recomendación que hacemos desde este subsidio. En el ámbito de la iglesia y más en esta noche santa de la Navidad, celebremos los sacramentos, vivamos la liturgia y seamos alabanza, así como los ángeles en el cielo, también nosotros alabemos a Dios acá en la tierra. En el ámbito de la fe, no dejes ese encuentro con Dios en la oración. Lee asiduamente la palabra de Dios y contempla ese nacimiento que Jesús tiene todos los días también a tu alrededor. Eso nos lleva justamente a la caridad, a tener una ayuda, una empatía, una actitud de servicio y donación con las personas que lo necesitan. Y la esperanza, seamos testimonio de vida, seamos comunicadores del gozo de Dios y suscríbete y comparte este subsidio. Recuerda que la palabra de Dios se lee, se ora, se celebra y se vive en comunidad, que el niño que ha nacido en Belén y se presenta para nosotros como alimento, como salvación y como el hoy donde Dios nos quiere rescatar, que sea el que nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Una feliz Navidad para todos.